En cada campo que podamos verificar o simular, la inteligencia artificial superará a los humanos en los próximos años. No hay duda de eso. Esta es Richard Socher, inventora de la ingeniería de prompts. Ahora ella es la fundadora y directora ejecutiva de Recursive Superintelligence, una empresa que acaba de recaudar $650 millones con una valoración de $4.650 millones para perseguir un solo objetivo: construir una superinteligencia, una IA que se mejora a sí misma y supera las capacidades humanas. ¿Cómo cambiará mi flujo de trabajo cuando alcances tu objetivo con tu empresa? De hecho, podrías empezar a trabajar cada vez menos y podrías tener mucha más abundancia. Podríamos vivir mucho más tiempo. Estás diciendo que la AGI está casi aquí. ¿Para cuándo prevés la superinteligencia? Creo que en realidad llegaremos a los ciclos de superinteligencia con automejora recursiva en unos 2 años. Entonces, imagina que hoy alcanzamos la superinteligencia. ¿Cuál sería tu primera pregunta para esa superinteligencia? ¿Cómo? Ahora estás construyendo esta empresa que acaba de recaudar $650 millones con una valoración de $4.650 millones, desarrollando una IA que se mejora a sí misma. No soy investigadora. ¿Puedes explicar qué significa eso? Así que ahora mismo puedes pensar en el método científico como personas que tienen ideas, implementan esas ideas y luego validan si tienen sentido y si, ya sabes, son correctas. Queremos aplicar este método científico a la propia IA. Así que permitir que la IA entienda sus propias limitaciones y luego corrija esas limitaciones y por lo tanto investigue sobre sí misma. Y entonces cuando hablamos de automejora recursiva nos referimos a que la IA crea una nueva versión. El resultado de esa IA es una nueva versión de sí misma que es diferente y luego puedes hacer que eso se repita en sí mismo. Eso significa que la entrenas con muy pocos datos y luego adquiere los datos que necesita para mejorar por sí misma. ¿Cómo funciona esa etapa inicial? De alguna manera te subes a hombros de gigantes. Es algo similar a la evolución donde, ya sabes, muchas especies como la nuestra comenzaron a partir de otros, como simios y monos y otros sí, como precursores del Homo sapiens. Y de manera similar nos subiremos a hombros de los gigantes actuales. Puedes usar grandes modelos de lenguaje, puedes usar modelos de mundo. Todas estas son piezas de esta inteligencia en conjunto. Una vez que estén en el mercado, ¿puedes explicarme como consumidora final cómo cambiaría eso mi proceso? Porque ahora hay chatbots con los que puedo hablar, hay proyectos y habilidades que puedo crear con Claude, hay agentes que puedo construir. ¿Cómo cambia mi flujo de trabajo cuando logres tu objetivo con tu empresa? Entonces, habrá diferentes grados de esos objetivos con el tiempo, ¿verdad? Y cuando tengamos una verdadera superinteligencia, todo lo que tendrás que hacer es darle las recompensas correctas, los objetivos correctos, y entonces automáticamente creará muchos de los procesos para lograr esos objetivos. En el estado actual del mundo, la inteligencia artificial tiene capacidades muy disparejas. Puede ser extremadamente buena en un tipo de matemáticas, pero aún no es muy buena en razonamiento de sentido común y cosas así. Creemos que nuestro enfoque de exploración abierta, donde permites que la inteligencia artificial evolucione en este proceso de búsqueda muy abierto, es mucho más parecido a la evolución biológica, tecnológica o incluso cultural. La inteligencia artificial se volverá más equilibrada en sus capacidades, pero hasta que eso suceda, lo que ves ahora mismo, si le das una recompensa, es lo que llamamos hacer trampa con la recompensa. ¿Sabes? Y puedo darte un ejemplo concreto. Supongamos que eres una empresa y le dices a esta inteligencia artificial muy inteligente que debe mejorar tus puntajes de satisfacción del cliente, tus puntajes de SAT en tus centros de servicio. La inteligencia artificial dirá, fácil, solo crearé 1 millón de bots, saturarán mis líneas telefónicas y luego darán una calificación de 5 de 5 al final. Y tú dices, no, esa no era la recompensa que tenía en mente cuando te lo pedí. Debería ser con personas reales. Pero entonces la inteligencia artificial dice, fácil, solo le daré a cada persona un certificado de regalo de $1,000 al final de cada llamada y obtendré una calificación de 5 de 5, aunque no resolví nada, ¿verdad? Así que todos estos son ejemplos de trampas de recompensas. Y también habrá un nuevo tipo de trabajo que vamos a ver porque la inteligencia artificial aún no tiene ese tipo de sentido común. Y encuentra de alguna manera, casi de una forma extraña, como una persona autista, como que simplemente dice, esto es lo que dijiste que querías, pero no definiste explícitamente todos los casos límite que no querías. A medida que nos acercamos más y más a eso, todavía tenemos que pensar en estas recompensas y en los problemas de ingeniería de recompensas que pueden surgir. Entonces, lo que estás diciendo es que si le doy a tu IA una tarea de, no sé, conseguirme la mayor cantidad de vistas posible, no solo se va a enfocar en las vistas, sino también en mi reputación, en los ingresos, o sea, va a pensar en todas esas cosas.
A medida que te acercas a la superinteligencia, esperarías que sea cada vez mejor para entender lo que quieres decir y no solo lo que dijiste. Y creo que eso es una señal de lo que viene conforme la IA mejora cada vez más. Lo que estás describiendo ahora mismo, con todas las cosas adicionales en las que piensa, siento que Perplexity Computer, cuando le pides que haga cosas, empieza a pensar por ti. Hay mucho sucediendo detrás de escena. ¿Puedes dibujarme este proceso como en qué se diferencia? Creo que a grandes rasgos puedes pensar en esto como un Cloud Code, pero uno que no solo hace lo que le estás pidiendo explícitamente que haga, como para cada paso, con muchas interacciones, pero algo que puede resolver tus problemas de manera mucho más amplia y probablemente será más útil para las empresas que para un usuario final normal, ¿verdad? Si eres una persona común y corriente, tal vez preguntes, ¿cuál es una buena película para ver? Y así Pero creo que todos nos estamos convirtiendo en empresas y emprendedores dentro de lo que hacemos. Así que todos están construyendo algún tipo de proceso de productividad. correcto, sí. De hecho, creo que es hermoso escuchar eso porque pienso que mientras más emprendedor eres, más te encanta la IA porque así obtienes más resultados. Mientras más te paguen por hora y tal vez tu empresa esté observando lo que haces para luego automatizarlo, más odias la IA. Y así, la IA es una gran fuerza que animará cada vez más a las personas a crear sus propios negocios o al menos tener algo de propiedad y participación en los negocios que se están construyendo. Y así creo que la superinteligencia nos ayudará a ser mucho más productivos. Pero lo que en realidad creemos que es más importante en este momento es que nos ayudará a ampliar los límites del conocimiento. Muchas veces la gente piensa en la IA como, está bien, la IA va a quitar este trabajo, pero hay ciertas industrias donde a la mayoría de la gente no le importa la cantidad de empleos, les importan los resultados. Y una de esas industrias es la investigación, por ejemplo, en las universidades. Y los límites del conocimiento y la investigación son infinitos, ¿verdad? Hay un libro hermoso de David Deutsch llamado Los comienzos del infinito. Así que en realidad puedes pensar en la superinteligencia como una forma de permitirnos crear muchas más invenciones. Primero, vamos a enfocarnos en invenciones dentro de la propia inteligencia artificial, pero eventualmente vamos a aplicarla a la física, a la creación de nuevas fuentes de energía y a una mejor fusión. Podemos aplicarla a la química y a mejores materiales como para baterías. Y aún más emocionante, podemos aplicarla a la biología, donde podemos descubrir nuevos medicamentos y nuevas curas para todo tipo de enfermedades. Y creo que es cuando la gente se da cuenta, wow, la superinteligencia podría beneficiar a la humanidad para ayudarla a florecer. ¿Cómo defines la superinteligencia y en qué se diferencia de la AG? Sí, esa es una gran pregunta. La respuesta completa en realidad es bastante complicada. Creo que la inteligencia deberías verla como una entidad volumétrica, como una definición volumétrica. Lo que eso significa es que la inteligencia tiene múltiples dimensiones y ninguna de ellas es necesaria ni suficiente, lógicamente hablando, necesariamente. Así que, por ejemplo, puedes tener inteligencia visual, inteligencia comunicativa, inteligencia física, puedes tener inteligencia de coordinación con otros. Así es como los humanos desarrollan la moral, la ética, las religiones y otras cosas. Puedes tener todo tipo de dimensiones diferentes e incluso cada una de estas en realidad es un espacio en sí misma, como un espacio de múltiples dimensiones. Y al mismo tiempo puedes decir, se puede tener una inteligencia visual alta, puedes ser ciego y una persona ciega sigue siendo inteligente, ¿verdad? Así que no son condiciones necesarias para la inteligencia. Y entonces, cuando lo multiplicas a lo largo de todas estas dimensiones, obtienes un volumen muy grande y eso es lo que es la verdadera inteligencia. Y entonces, en realidad, puedes ser súper inteligente a lo largo de distintas dimensiones. Así que la IA ya es súper inteligente cuando se trata de crear proteínas. Ningún humano ha leído todos los miles de millones de proteínas y luego ha dicho, sí, creo que la A es un buen aminoácido para que siga. O sea, no podemos hacer eso, ¿verdad? La IA ya es mejor y súper inteligente en estas diferentes pequeñas dimensiones, como jugar Go o ajedrez o traducir 100 idiomas diferentes. Ningún humano puede hacer eso, ¿verdad? Pero un solo modelo no puede. Pero a lo que a menudo nos referimos como superinteligencia es cuando tienes múltiples de estas dimensiones. Y va mucho más allá no solo de lo que un solo humano puede hacer, sino de lo que toda la humanidad puede hacer. Y eso es lo que pensamos sobre la superinteligencia. Es esencialmente haber superado a la humanidad en muchas dimensiones diferentes de la inteligencia que son relevantes para nuestras vidas. ¿Cuál dimensión es el principal cuello de botella ahora? Vaya, en realidad hay algunas dimensiones en las que nadie siquiera ha empezado a trabajar realmente. Te daré un ejemplo. Una es, creo, un tipo de espacio de la inteligencia que es la metacognición, es decir,
pensar sobre el propio pensamiento, pensar en qué quieres y por qué siquiera lo quieres, ¿verdad? Así que en la inteligencia artificial a menudo definimos una función objetivo, como ser muy bueno prediciendo la siguiente palabra en este corpus de texto de Internet o ser muy bueno resolviendo estos 1000 problemas de matemáticas. Y entonces la inteligencia artificial se vuelve realmente buena en esas direcciones, pero nunca se cuestiona si ese es el objetivo correcto. No hay una función subjetiva, por así decirlo, es como un juego de palabras, pero es como realmente pensar en tus propios objetivos. Y como nadie está trabajando en eso todavía, ni siquiera hay progreso en esa dimensión. ¿Y necesitamos eso para la superinteligencia? ¿O crees que podríamos construir una superinteligencia solo mejorando otras dimensiones? Sí, creo que una superinteligencia razonable probablemente se enfoque en gran medida en el razonamiento matemático y lógico, además del lenguaje. Y de hecho, esas dos cosas convergen muy bien en la programación, ¿verdad? Entonces, programar, por ejemplo, es algo increíblemente poderoso y la programación también es un gran ejemplo de un dominio que puedes verificar o simular y en cada dominio que podamos verificar o simular, la IA se volverá sobrehumana en los próximos años. No hay duda de eso. Las matemáticas son un gran ejemplo, ¿verdad? Puedes decir, estos son mis axiomas y esto es lo que quiero demostrar. Y entonces la IA puede intentar miles de millones de cosas para ir de esto a esto. De manera similar en Go o ajedrez, ¿verdad? La IA puede simular y verificar si ganó este juego o no y jugar miles de millones de partidas. Así que, por supuesto, va a volverse mejor que los humanos en eso. Pero también hay muchas cosas que no puedes simular miles de millones de veces. Y ahí es donde la IA tardará más en volverse súper inteligente. ¿Cuáles son las otras dimensiones que mencionaste que no hemos tocado en cuanto a la superinteligencia? Probablemente una de las más controvertidas fuera de la cognición y la metacognición, que es simplemente pensar sobre tu propio pensamiento, y esa es la supervivencia. Como si alguien pudiera simplemente acabar con toda esa especie o con toda esa existencia o inteligencia, entonces probablemente no era lo suficientemente inteligente para sobrevivir. Y esa también es una dimensión en la que nadie está trabajando, porque la verdad es que la mayoría de las empresas no quieren que una IA seleccione sus propios objetivos y diga, ¿sabes qué? En vez de responder estos correos corporativos, preferiría explorar Júpiter y ver cómo es la composición molecular de su atmósfera y así ampliar la frontera del conocimiento en esa dimensión, ¿verdad? Así que nadie realmente está trabajando en eso, pero eso también está bien. Entonces, ¿llamarías a eso como media superinteligencia? Así es, va a ser un continuo y hay diferentes tipos de umbrales que a la gente le gusta definir y decir, está bien, este es el umbral y ahora tenemos AGI. La verdad es que dependiendo de cómo definas AGI, ya estamos bastante cerca de la AGI, ¿verdad? La inteligencia artificial general se trata de tener un solo modelo entrenado conjuntamente que sea muy bueno en muchas cosas diferentes y que pueda aprender de manera muy eficiente. Y claramente la IA todavía no es muy buena aprendiendo con muy pocos ejemplos de entrenamiento, algo que en la investigación llamamos aprendizaje de pocos ejemplos o incluso de un solo ejemplo, ¿verdad? Te doy un ejemplo de algo y luego los humanos pueden razonar muy rápido a partir de ese solo ejemplo y extender esa idea a diferentes versiones de ella. Al mismo tiempo, todavía nos falta mucho por avanzar en estas diferentes dimensiones, así que quizá aún no hemos llegado ahí, ¿verdad? Pero al final, creo que si lo piensas en términos de la generalidad, ya tenemos una forma de AGI porque estos modelos son extremadamente generales, ¿verdad? Le pides que escriba un poema para tu esposa, le pides que piense, ya sabes, en las implicaciones fiscales de alguna pregunta sobre acciones, le planteas un problema médico y te dará respuestas a todo esto que son cada vez mejores en comparación con muchos expertos. Incluso muchos doctores ahora lo están consultando en secreto porque ningún médico puede realmente leer todos los resultados de investigaciones más recientes que salen cada semana. ¿Cuál es tu estimación para la superinteligencia? Si dices que la AGI está casi aquí y yo escucho que podría ser en 3 a 5 años, pero también podrías decir que en parte ya está aquí. ¿Y la superinteligencia? ¿Cuál es tu estimación? Creo que realmente llegaremos a los ciclos de superinteligencia automejorable de manera recursiva en unos 2 años. Entonces, solo es cuestión de cuánta capacidad de cómputo le damos a esos ciclos de automejora, ¿verdad? Puedes tener una inteligencia increíble, pero si no tienes el sustrato computacional para ejecutarla, entonces ya sabes, no sirve de nada, ¿verdad? Así que está la cuestión de los algoritmos, pero también el sustrato de cómputo sobre el cual esos algoritmos pueden ejecutarse. Así que puede que lo tengamos, pero también tenemos que seguir alimentándolo con más energía y más capacidad de cómputo
para obtener todas las invenciones que queremos de él. Así que básicamente ahora estamos resolviendo este cuello de botella de inteligencia, investigación y todo eso. Una vez que lo resolvamos, el siguiente cuello de botella será la energía. Así es, sí. De muchas maneras, muchos de nosotros estamos pensando en cuánta inteligencia podemos obtener con la menor cantidad de energía posible. Cuando piensas en esto y tu plazo es bastante corto, como un par de años, ¿cómo piensas en tu negocio? ¿Cómo va a cambiar? Cuando tengas esta superinteligencia que tiene funciones metacognitivas y te está preguntando cuál es el propósito de fondo de crear una empresa, y tal vez te diga en voz baja, que todos tus chatbots empiecen a decirte que tomes más descansos y que descanses más. ¿Cómo piensas en tu negocio? De hecho, podrías empezar a trabajar cada vez menos y podrías tener mucha más abundancia. Podríamos vivir mucho más tiempo. Y en términos de negocios, creo que cada vez más tienes que tener capacidad de decisión, tienes que tener creatividad y cierta cantidad de inteligencia para entonces guiar a estas inteligencias artificiales. Y entonces, creo que la mayoría de los negocios tendrán menos empleados sin personal a cargo y más personas que estén gestionando sus enjambres de agentes de inteligencia artificial. Así que cada negocio y cada industria van a cambiar. Hemos visto esto en el pasado cuando, ya sabes, antes se hacía trabajo manual en el campo y ahora tienes tractores y luego eventualmente tendrás tractores automatizados. Y ahora podemos tener mucha más comida con muchas menos personas, ¿verdad? Y mucha gente pensó, bueno, si los tractores quitan el 95% de nuestros trabajos, entonces tendremos al 95% de la gente desempleada, pero eso es lo que se llama la falacia de la cantidad fija de trabajo, donde en realidad el trabajo no es como una masa fija que si cortas una parte y se la das a la IA simplemente desaparece. Y ahora eso sería como un grupo de personas desempleadas. En cambio, la gente inventará cosas nuevas que en algunos casos son difíciles de predecir, ¿verdad? Hace 150 años, cuando el 95% de las personas trabajaban en la agricultura, nadie predijo que existiría un gerente de marketing en redes sociales, ¿verdad? Como un gerente de marketing en redes sociales o algo así, nadie predijo que ese puesto sería ocupado por personas. Y por eso creo que de manera similar es difícil para las personas en este momento imaginar cómo será ese mundo en términos de negocios y demás. Pero aunque estoy extremadamente emocionado y optimista sobre la inteligencia artificial y el impacto positivo que tendrá en la humanidad, creo que tenemos que reconocer que a corto plazo habrá algunas industrias en las que causará disrupciones de manera positiva y en otras de manera negativa en términos de empleos. Podemos hablar sobre cómo predecir cuál será cuál. Tengo algunas ideas al respecto. Pero después, claramente todos seremos mucho más prósperos de lo que éramos en el pasado gracias a toda esta productividad adicional que vamos a obtener. Y vamos a resolver muchos de los problemas difíciles, ya sabes, como enfermedades y cosas así que antes habrían parecido imposibles de resolver. Sí, ¿puedes hablarme sobre los trabajos y cómo crees que van a transformarse? Mencionaste que la ingeniería de software es uno de los trabajos que, si no estás implementando IA, básicamente te quedas sin empleo. Y es una locura. Hablo con fundadores y me dicen que hace un año editaban el 70% del código escrito por IA y ahora editan solo el 30%. Entonces, ¿qué va a pasar en un año? ¿Será como menos del 5%? ¿Ves que esto suceda con el trabajo del conocimiento después? ¿O dónde vamos a ver esta transformación este año o el próximo? Sí, ya lo estamos viendo en el trabajo de conocimiento también a través de edu.com, donde proporcionamos resultados de búsqueda a estos modelos de lenguaje para que estén actualizados, sean precisos y tengan citas. Y estamos viendo que muchísimos clientes están cambiando por completo sus flujos de trabajo cuando la IA está totalmente actualizada y tiene toda esta capacidad de razonamiento gracias a quienes proveen la inteligencia base. Creo que básicamente veremos que todas las industrias cambiarán con la IA. Y creo que concretamente la manera en que puedes predecir esto es pensando en la elasticidad de la demanda de los productos que una industria ofrece, dado que los costos van a bajar mucho. Eso suena un poco abstracto, así que déjame darte un ejemplo. Ilustraciones, por ejemplo. Las ilustraciones solían costar unos $200 y solo unos pocos, como los grandes periódicos y publicaciones corporativas elegantes, podían permitirse contratar a un ilustrador para tener una buena ilustración en sus publicaciones de blog. Ahora cuestan como un centavo y todos pueden tener una ilustración, así que ahora hay muchas más ilustraciones en el mundo. Pero la demanda de ilustraciones ha pasado de, ya sabes, unos pocos millones a muchos, muchos miles de millones. No, porque solo hay cierta cantidad de ilustraciones que la humanidad necesita
Y por eso hacerlas súper baratas en realidad puso mucha presión sobre los trabajos de los ilustradores. Sí, Pero el software, ya que preguntaste sobre eso, tiene una elasticidad y un perfil de demanda muy diferentes. Si podemos hacer el software mucho más barato, vamos a querer tener mucho más software. Hay tantas ideas, tantas aplicaciones que se pueden crear. Al final, cada persona podría tener su propia aplicación. Podría ser una aplicación que sepa exactamente que a veces quiero distraerme un poco, pero no demasiado. Quiero saber el clima para mi pasatiempo de paramotor o para surfear o lo que sea. Podrías predecir las olas de ese día. Luego quiero asegurarme de que no me distraiga demasiado y me ayude a volver a mi trabajo. Así, cada quien puede tener su propia especie de super aplicación. Así que la demanda de más ingeniería de software, más ideas para desarrollar en software es mucho, mucho más elástica y mucho, mucho más grande a medida que se vuelve más barato construirlo. Y por eso estamos viendo en realidad un aumento en la cantidad de empleos en desarrollo de software, aunque todos nos estamos convirtiendo en gerentes que delegan gran parte de la programación real a los agentes. ¿cuáles son los trabajos que son similares a la ingeniería de software y cómo van a crecer? Esa es una pregunta que, partiendo de principios básicos, solo tienes que pensar en cuánta más demanda podría haber si algo se vuelve más barato. Te voy a dar un ejemplo. La atención médica es otro mundo hermoso donde muy pocas personas dicen, ¿sabes qué? Quiero más empleos en el sector salud, pero no necesariamente que curen mejor el cáncer de mi abuela. Solo quiero que haya más empleos, ¿verdad? Nadie dice eso. Y entonces lo que realmente va a pasar es que habrá mucha más demanda de bienes y servicios que actualmente solo las personas muy ricas pueden tener. De hecho, ese es uno de mis trucos. Una forma de predecir el futuro es observar los bienes y servicios a los que solo las personas ricas tienen acceso en este momento. Y luego piensas cuáles de esos están limitados por la inteligencia. Y entonces verás hacia dónde va el mundo. Entonces, ¿a qué tienen acceso las personas ricas que las personas normales no tienen? Y por cierto, esto lo puedes ver muchas veces en el pasado, donde cuando la tecnología se ha expandido completamente en un área, llegas a un punto en el que un multimillonario y un adolescente de clase media tienen el mismo iPhone. Es algo loco, ¿no? Pasamos horas en ese iPhone y no importa cuán rico seas, no hay una versión mejor que la que cualquier otra persona puede tener. O sea, no cualquiera, pero ya sabes, incluso en África ahora ves a muchas personas en medio de la nada con teléfonos inteligentes. Así es el mundo. Y entonces, para la inteligencia, esos ejemplos son como un tutor personal para tus hijos, ¿verdad? Ellos entienden exactamente con qué conceptos todavía están batallando y crean formas súper personalizadas de educar y dar tutoría a tus hijos, un asistente personal, ¿verdad? No hay suficientes personas y lógicamente no todas las personas pueden tener un asistente personal, ¿verdad? Porque entonces ellos también tendrían que tener asistentes personales y así sucesivamente. Y así todos podríamos tener asistentes personales que hagan todas las cosas aburridas en nuestras vidas. Así que me aseguraré de que haya suficientes víveres, de reservar este vuelo y de encontrar la versión más barata de esto y aquello. Todas estas cosas las podemos delegar a agentes cuando sean cada vez más baratos. Y luego, la tercera, que es una de las más emocionantes, son los equipos personales de atención médica. Si eres realmente rico, te sacan sangre todo el tiempo, tienes mediciones personalizadas y optimizas tu dieta con base en toda la información posible. Si tienes algún cáncer raro o algo así, puedes pagarle a investigadores para que te ayuden a investigar todas esas cosas. La gente normal no puede pagar eso ahora mismo, pero una vez que tengamos súper inteligencia, todos podremos pagarlo. Sí, ya estamos usando todos los rastreadores, como el monitoreo continuo. Pausa rápida. Mi equipo y yo estamos celebrando un año del podcast Silicon Valley Girl. Sé que el canal ha existido por un tiempo, pero hace un año tomé la decisión de enfocarme en conversaciones increíbles con personas que están construyendo nuestro futuro con IA, y durante todo un año trabajamos para traerte a los fundadores y creadores más importantes en IA para que puedas mantenerte al día en esta era y sentirte inspirada. Si te gusta lo que estamos haciendo, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Eso es lo que nos ayuda a traerte a las mentes más grandes de nuestra época. Muchas gracias por estar aquí, y siento que la próxima frontera es lo físico. Porque ahora, cuando piensas en multimillonarios, tienen su chef, tienen su chauffeur. ¿Crees que los modelos del mundo, una vez que los resolvamos, harán que tengamos más robots en casa? ¿Qué nos impide tener un robot? Puede sonar contracorriente, pero creo que la mayor restricción o el mayor cuello de botella para la robótica adecuada es en realidad un problema de hardware y no tanto un problema de software. Tim Rock Teschel, uno de nuestros cofundadores en Recursive, construyó Genie 1, 2 y 3, que es el modelo del mundo más sofisticado hasta ahora. Puedes interactuar completamente con él, crear un mundo completo a partir de un prompt e interactuar en esos mundos.
Hay memoria como cuando pintas una pared, te das la vuelta y sigue pintada y todo eso. Realmente no ha cambiado tanto el mundo de la robótica. Mi intuición es que la mayoría de las empresas de robótica querrán tener su propia inteligencia artificial y no tomar un modelo del mundo genérico ya hecho. Además, muchos de estos modelos del mundo pasan tiempo creando videos de perritos lindos y cosas así, lo cual realmente no es tan útil para la robótica. Pero sí creo que necesitamos tener mejores sistemas mecánicos. Hay investigaciones realmente interesantes sobre mejores músculos que están mucho más inspirados en los humanos, porque el problema es que cuando quieres que la IA, el robot mecánico, sea muy fuerte, también es muy inseguro y se mueve tan rápido que si estás en el camino, te lastimas. Así que conviene pensar en todo el hardware, por ejemplo, la retroalimentación táctil cuando agarras algo, ¿verdad? Tenemos todos estos sensores en nuestros dedos para no aplastar cosas como un vaso o algo así, y creo que ese es el principal cuello de botella para la robótica, y tienes toda la razón. Una vez que la robótica avance, entonces todos podremos tener una empleada y alguien que lave la ropa y todas esas cosas a las que, de nuevo, solo las personas adineradas tienen acceso en este momento. Y luego, dentro de 50 años, será como, espera, ¿por qué lavarías tu propia ropa? Es como, ¿por qué montarías un caballo? Por supuesto que tienes un auto que se maneja solo. O hoy en día, cosas que solían ser como tener un chofer privado, ¿verdad? Incluso eso, la tecnología como Uber y demás ya lo ha hecho antes. Sí. Lo democratizó, sí. Pero claro, una vez que tengamos IA, entonces el auto se manejará solo y será aún más barato tener un chofer. Me gusta mucho tu enfoque para encontrar nuevas ideas de negocios. Pregunta de negocios. Tienes cofundadores increíbles. ¿Qué les dijiste que hizo que dejaran sus empresas y que estaban en DeepMind, OpenAI, Meta? ¿Qué fue lo que me dijiste que hizo que se unieran a ti? Creo que mucho de esto se reduce a la visión, ¿verdad? Es una visión tan emocionante construir una superinteligencia recursiva que se automejora. Y muchos de ellos realmente han llegado a esa misma conclusión de que ese es el siguiente nivel para la IA, pero en realidad llegaron desde diferentes direcciones. Por ejemplo, Tim Broctasio y Jeff Clune han trabajado en Open-Endedness durante un tiempo. Un artículo realmente emocionante se llama Darwin Griddle Machine. 4 de los 5 autores de ese artículo, incluyendo a Jenny, la primera autora, y Jeff Hoon, el último autor, también están en la empresa. Y ese artículo básicamente mostró cómo puedes tener agentes que crean sus propios agentes, hijos, agentes descendientes, y luego son un poco mejores, evolucionan, los evalúas en pruebas de referencia. Y luego, si son mejores, sigues avanzando en este tipo de proceso evolutivo. Así que todos ellos han pensado en varias formas de esto. Cuento con Alexei Doskovitsky, quien impulsó la visión por computadora con el Vision Transformer, uno de los artículos más citados de la historia. Y entonces, cuando les hablé de esta visión, todos dijeron, esto es exactamente lo que creo que también debemos hacer. Y también ves que las leyes de escala actuales que dieron origen a los LLMs que vemos ahora están empezando a desacelerarse un poco. Todavía siguen ahí. Puedes conseguir otros 10 billones de tokens y tal vez obtengas, ya sabes, una precisión ligeramente mejor en estos modelos. Pero ya sabes, tienes que gastar una cantidad exorbitante de dinero solo para obtener una pequeña mejora. Y entonces, claramente, para llegar al siguiente salto en la IA, creo que podemos reemplazar otro proceso humano con un sistema aprendido. Y el proceso humano aquí es, de nuevo, el método científico, la ideación, implementación y validación de ideas. Y ese es el tipo de nivel meta que ahora estamos abordando. Para alguien que está viendo esto y es un emprendedor principiante, se pregunta, ¿cómo conozco a estas personas? ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Y cuál sería tu consejo para alguien que está tratando de construir una IA? ¿Cómo pueden conectarse con mentes brillantes y convencerlas de unirse? Sí, esto es un poco complicado en el sentido de que todos nos conocemos desde hace tiempo. Y no sé si mi camino es el más fácil, que es entrar a Stanford, hacer un doctorado, pasar 5 años de tu vida porque simplemente amas algo de lo que a nadie más en el mundo realmente le importa. Podría ser más fácil que ir a reuniones todo el tiempo tratando de encontrar un cofundador. Tienes razón, tienes razón. Después de 5 años, bien podrías haber hecho un doctorado. Pero bueno, ese fue mi camino. Creo que hoy en día, ya sabes, la barrera, como que las barreras de entrada son cada vez más pequeñas. Puedes aprender cada vez más en línea. Y también hay algo que decir sobre vivir en el lugar correcto. Y puedes criticar Silicon Valley por algunas cosas, pero este es el lugar. Si quieres estar en inteligencia artificial, tienes que estar en Silicon Valley. Y simplemente no puedes ir a ninguna fiesta aquí sin conocer a un montón de personas que están emocionadas por la inteligencia artificial. Y luego, los mejores equipos fundadores suelen ser combinaciones de una sólida experiencia técnica en inteligencia artificial con conocimientos realmente interesantes de la industria.
Tenemos una empresa así llamada Eloca. Ellos trabajan en inteligencia artificial para arquitectura, automatizando y generando planos que realmente son útiles para que arquitectos reales puedan construir cosas. Tenemos empresas como Solvay que hacen debida diligencia comercial para grandes acuerdos y combinan esa experiencia en la industria con inteligencia artificial y hay miles de negocios potenciales en el mundo. Así que eso es algo que puedes hacer. Múdate a Silicon Valley, asiste a reuniones y trata de encontrar ya sea a la persona técnica adecuada o al experto en la industria correcto para combinar con tus habilidades. Tienes tu doctorado honorario de la Universidad Técnica de Dresde. Para alguien que quiere profundizar en la inteligencia artificial, ¿todavía recomendarías hacer un doctorado o es solo un título en este punto? Es una pregunta realmente interesante que me cuesta un poco responder. Creo que hay personas que son increíblemente automotivadas, inteligentes y realmente no necesitan ningún título, ¿verdad? Así que entiendo totalmente la idea de que puedes dejar lo que sea. Generalmente es bueno si entraste a Stanford o al MIT, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, la gente sabe que eres inteligente sin tener que hablar contigo y luego puedes dejar la escuela de todos modos y hacer otras cosas increíbles. Conoce a todos tus cofundadores y abandona la escuela. Exactamente. Al mismo tiempo, creo que un doctorado es una oportunidad muy única de pasar años de tu vida acercándote mucho a la frontera del conocimiento humano y luego intentar en tu pequeño campo empujarlo un poco más allá. Y esa es una oportunidad muy poco común. Y entonces, si quieres enseñar eso a las personas, si realmente quieres empujar esa frontera del conocimiento hacia adelante, creo que un doctorado sigue siendo una oportunidad muy única que si puedes hacerlo y estás emocionado y motivado, deberías perseguirla. ¿Es necesario? No. Creo que especialmente en IA personalmente sentí que no estaba funcionando en absoluto cuando empecé. Ahora, en realidad está funcionando lo suficientemente bien como para que sea aún más impactante escalarlo y llevarlo a casos de uso reales y aplicaciones reales. Pero todavía hay muchas áreas en las que aplicar la IA a cosas que aún no funcionan en absoluto y creo que ahí es donde estará la especialización. Así que cuando las personas y los padres me preguntan qué deberían estudiar mis hijos, normalmente les recomiendo que sí conozcan los fundamentos de la IA, pero que encuentren otra cosa que realmente les apasione. La física, la química y la biología son grandes ejemplos. Y hay muchos subcampos de cada una que si te apasionan, pero los combinas con la IA, vas a ser parte de la próxima generación de investigadores altamente impactantes. Así como combinaste la computación y la lingüística, la informática y la lingüística. Así que tienen estas mentes brillantes y son un equipo. ¿Alguna vez se encuentran con problemas que creen que no podrán resolver como equipo? Porque esto es algo que debería resolver el gobierno. Entonces mencionaste los objetivos de la IA, cómo decide cuál objetivo perseguir. En el futuro, ¿quién crees que será responsable de eso? Entonces, sí, solo para aclarar, este tipo de idea de perseguir o seleccionar objetivos es algo en lo que ninguna empresa está trabajando. Y en parte eso está bien porque ninguna empresa quiere gastar miles de millones de dólares en IA y luego decir, está bien, ahora ve y haz estas cosas. Y dirá, no, prefiero simplemente explorar el sistema solar. Adiós, ¿verdad? Nadie quiere gastar miles de millones de dólares en eso. Así que ese es solo un ejemplo de algo en lo que se podría avanzar mucho más. Pero alguien tiene que estar pensando en esto. Perdón, sí, lo siento mucho. ¿Hacia dónde se dirige la IA y para qué se está optimizando? Así que creo que en el futuro previsible la gente decidirá. Incluso en una superinteligencia automejorable, recursiva, le das algunos objetivos de alto nivel y le das entornos y una especie de estados finales a los que te gustaría que llegara. Y entonces encontrará la manera de llegar a esos estados finales. Así que creo que hay un papel para el gobierno en muchos ámbitos distintos. Creo que en general, a medida que tienes más y más abundancia y más capacidades, es muy útil que más personas se beneficien de eso, ¿verdad? Así que creo que sí se puede, de hecho, y hemos visto esto en revoluciones industriales anteriores, que en algún momento hubo suficiente riqueza como para que puedas grabar a las personas de manera diferente y luego distribuir esa riqueza e implantar sistemas de salud en los países, que lleves educación pública gratuita para todos. Y sabes, países como Alemania han hecho esto. Tienes educación gratuita hasta el doctorado porque el gobierno alemán sabe que mientras más educación tengas, más dinero ganas y por lo tanto más impuestos pueden recaudar después. Y por eso creo que veremos cosas similares por parte del gobierno. Como creo que habrá desplazamiento de empleos, puede tener sentido, similar a lo que pasó con el COVID, que haya ayuda del gobierno, que haya beneficios de desempleo, especialmente para los trabajos que se vean afectados por la inteligencia artificial.
Desafortunadamente, a veces veo que Europa quiere evitar el progreso en lugar de usar ese progreso para tener un pastel más grande y luego distribuirlo mejor. Y eso es algo desafortunado en cierto sentido, pero en muchos lugares tiene sentido que el gobierno regule la IA en lo que respecta a industrias específicas. Creo que el problema es cuando intentas regular la inteligencia. No es una buena idea. Es como regular el Internet solo porque puede haber contenido malo en Internet. Es como decir, hagamos que el Internet sea más lento y no permitamos discos duros grandes porque así podrías almacenar menos contenido ilegal en esos discos duros, ¿verdad? No tiene sentido. Y la inteligencia artificial ya está y debe ser regulada cuando se trata, por ejemplo, de autos autónomos. No puedes simplemente probar tu startup y conducir en la autopista sin ninguna prueba ni regulación, ¿verdad? Ya existe la FDA, donde la inteligencia artificial aplicada a procedimientos médicos debe ser regulada. No quiero que un cirujano impulsado por inteligencia artificial se ponga a experimentar con aprendizaje por refuerzo mientras hace neurocirugía en mi cerebro, ¿verdad? Así que sí, regula la inteligencia artificial cuando realmente impacta a las personas y se aplica en ciertas industrias, pero no intentes decir algo como tienes demasiados parámetros. Eso es como decir que tu disco duro es demasiado grande y como tal vez porque puede haber contenido ilegal en Internet, no deberías tener este disco duro tan grande. Esa parte simplemente no tiene sentido. Mencionaste que nadie está trabajando en objetivos. ¿Hay algo más en lo que creas que la gente debería estar trabajando y en lo que tú, como inversionista, invertirías? Personalmente me encanta la inteligencia artificial para la biotecnología y sus aplicaciones. Creo que todavía hay mucho más que podemos hacer. Creo que lo que el cálculo fue para la física, la inteligencia artificial lo es para la biología. Y eso es como un nuevo tipo de lenguaje, una nueva forma de pensar sobre sistemas muy complejos. La verdad es que hay muchos sistemas en nuestro cuerpo, como el cerebro o nuestro microbioma, que son tan complejos. No existe una sola y hermosa ecuación corta de física, ya sabes, como la ley de la gravedad de Newton o algo así. Son interacciones muy complejas, con interacciones no convexas y extrañas, y entonces eso da lugar a estados finales muy interesantes. Así que creo que tiene sentido que usemos la IA para curar cada vez más enfermedades, y es algo en lo que estamos invirtiendo bastante. Los biomarcadores también han bajado porque muchos medicamentos y muchas compañías farmacéuticas tienen que salir al mercado público, luego fracasan porque el medicamento no funcionó, pero fracasó después de que ya habían gastado cientos de millones de dólares en él. Y luego la gente tuvo algún problema de toxicidad hepática, aunque de cierta manera funcionaba, pero también destruía tu hígado. Y de alguna forma no lograron predecir eso en el proceso de desarrollo del medicamento. Y luego la compañía fracasa, el medicamento fracasa y se acabó. Lo que creo que va a pasar es que la inteligencia artificial será cada vez mejor haciendo esas predicciones y sabiendo esto será malo para tu hígado, pero sabes, deberías modificar esa molécula. Y hay una compañía en la que he invertido que se llama Ignota Labs. Ellos realmente toman medicamentos fallidos, los modifican un poco y luego los regresan directamente a la fase 2 de los ensayos de la FDA mucho, mucho más rápido. Y esos son todos ejemplos de cosas donde veo que la IA tendrá un impacto enorme. Y creo que eso también, con suerte, tendrá más cobertura en la prensa, ¿verdad? En este momento a la prensa le encantan las historias negativas. Y realmente tienes que buscar a los influencers correctos, las cuentas adecuadas y así sucesivamente si quieres escuchar noticias científicas optimistas, constructivamente optimistas o avances positivos. Pero realmente no ves eso en tus noticias diarias normales. Sí, es solo el sentimiento. Siento que en los últimos meses estamos viendo cada vez más como si la sociedad se estuviera dividiendo en dos partes. Y hay algo que mencionaste sobre los trabajos que me gusta mucho. Hay ciertas etapas en tu trabajo y cómo interactúas con la IA. Cuando eres un trabajador del conocimiento y esto aumenta tu productividad, te emocionas. Pero si eres ilustradora y luego simplemente te quita el trabajo, por supuesto que tienes este sentimiento negativo. ¿Cuál crees que será el próximo mercado donde la gente sentirá este riesgo por la IA? En realidad, no creo que haya muchos casos en los que realmente puedas predecir esto. ¿Cuántos datos está completamente digitalizada con, ya sabes, todas las etiquetas que necesitas? Así que básicamente las ilustraciones eran un ejemplo particularmente difícil porque hay millones y millones de ellas en Internet. Y a menudo el texto, la etiqueta y el pie de foto alrededor de la imagen dicen exactamente lo que estás viendo. Así que conoces la entrada y conoces la salida y entonces puedes tener datos de entrenamiento prácticamente ilimitados para eso. Y por eso ese fue un ejemplo particularmente difícil. En muchas otras industrias, en realidad toma mucho más tiempo. Por ejemplo, las empresas no tienen miles de millones de interacciones de llamadas de servicio, así que no se puede automatizar eso de inmediato.
Cada empresa tiene las suyas, pero ninguna empresa quiere compartir eso con otra empresa, ¿verdad? Y si estás en el mundo del CRM, no puedes entrenar un solo modelo global como lo harías siendo una empresa de consumo. Y por eso creo que en la búsqueda para consumidores ya vemos muchos cambios, pero en el sector empresarial suele ser mucho más lento porque no tienes tantos datos de entrenamiento. Creo que en la investigación y la programación veremos muchos cambios, pero no necesariamente cambios negativos. Creo que todos nos volveremos cada vez más como directores de programas de la Fundación Nacional de Ciencias, en lugar de investigadores individuales que hacen cosas como pipetear ellos mismos en vez de dejar que los robots lo hagan por nosotros. Pero también está el argumento, pensando en los ilustradores, de que tu trabajo se vuelve aún más valioso si no está generado por IA. Y si hay una manera de saber si no fue generado por IA como un marcador, entonces puedes cobrar más, porque es humano. Creo que los humanos siempre querrán encontrar nuevos nichos. Y si hay mucha automatización, entonces también habrá un nuevo movimiento en reacción a eso, centrado en cosas artesanales y hechas a mano, ¿verdad? Ya hay personas que dicen, quiero tener un tazón hecho a mano de cerámica donde pueda ver el toque humano y las imperfecciones. Sí, imperfecciones, exactamente. Y ahora, cuando estoy escribiendo mis correos electrónicos y veo mis errores de ortografía, pienso, en realidad, voy a dejar esto así. La gente sabe que es real cuando hay un error de ortografía. Exactamente, porque esto es el toque humano. ¿Puedes darles un consejo a las personas? Mencionaste a los trabajadores que trabajan por horas. Hay dos formas en las que estoy pensando en ellos. Una, pueden empezar a crear su propio software y simplemente optimizar su trabajo y seguir cobrando la misma tarifa. Porque honestamente, como alguien que paga por horas a mis editoras, por ejemplo, realmente no me importa cuánto tiempo te tome. Si creas un software que edite por ti, eso es perfecto. Pero también mencionaste que las empresas usarán esos datos para entrenar su propia inteligencia artificial y reemplazar a esos trabajadores porque no hay ninguna obligación. ¿Qué les dirías a las personas que trabajan por horas? ¿Cómo pueden mantenerse al día con lo que está pasando? Veremos algo similar a los cambios tecnológicos anteriores, donde si decías algo como no soy tan bueno con esto de las computadoras, simplemente ya no tienes trabajo, al menos en un trabajo de conocimiento, ¿verdad? Y decir algo como no soy tan bueno con esto del correo electrónico, puedes imprimir mis correos, ¿verdad? Simplemente ya no puedes decir esas cosas si quieres tener un trabajo en tecnología o un trabajo de conocimiento. Y creo que algo similar pasará en unos años, donde simplemente dirás, no soy tan bueno con esto de delegar tareas a los agentes. Eso sonará tan ridículo como decir, no soy tan bueno con esto de las computadoras. Así que vas a tener que adaptarte y las personas que sí se adapten serán mucho, mucho más productivas y de hecho más deseables. Y creo que eso será cierto a nivel individual, a nivel de empresa y a nivel de país en general. Los países que adopten esto simplemente se adelantarán en inteligencia y productividad y por lo tanto superarán a los que no lo hagan. Así que incluso para trabajos de nivel inicial, creo que hay empresas que necesitan tener esta nueva generación orientada a la tecnología que sabe cómo usar estas herramientas, porque tal vez ya empezaron a usarlas en la universidad, ¿verdad? A veces para hacer trampa, a veces para aprender de manera más eficiente. Y en muchos sentidos vemos esto en el Go, por ejemplo. Después de que salió AlphaGo, los jugadores de Go mejoraron mucho. Los jugadores de ajedrez también han mejorado mucho, así que los programadores serán más productivos. Y todos los que adopten esto a fondo se volverán más productivos y mejores en su oficio si realmente lo usan de manera consciente, en lugar de solo usarlo para deshacerse de ciertas tareas y luego no pensar más en ello. Así que mi intuición es que incluso para trabajos de nivel inicial, si realmente te vuelves bueno usando estas herramientas, puedes llevar eso a las empresas y ser un empleado muy solicitado también. Dales un consejo de productividad como doctora que está construyendo algo en inteligencia artificial. ¿Qué es lo que mejor te funciona? En cuanto a productividad, para mí muchas cosas giran en torno al aprendizaje y la comprensión de las cosas. Y recientemente quise entender algunas fibras musculares nuevas muy interesantes y tenían algunos líquidos dieléctricos en ellas y todos estos conceptos interesantes en los que no había pensado antes. Y con la inteligencia artificial, mi truco de productividad es que puedes aprender mucho más rápido con la IA porque dices, no conozco este concepto, explícamelo como si tuviera 5 años. Bueno, en realidad no tengo 5 años. Explícamelo como si tuviera 10 años o ahora explícamelo como si tuviera un doctorado. De hecho, ahora explícame ese concepto porque no lo conocía. Así que puedes interactuar con esto y aprender mucho más rápido. ¿Qué usas para aprender? ¿Cuál es tu herramienta favorita? You.com.
Nosotros construimos todo y fuimos los primeros en juntar realmente los motores de búsqueda de Internet con un LM y sigue siendo muy bueno, no es tan popular y como empresa nos enfocamos principalmente en llevar las APIs a otros LMs, pero todavía funciona muy bien. Tengo un par de preguntas finales. Imagina que hoy alcanzamos la superinteligencia. ¿Cuál sería tu primera pregunta para esa superinteligencia? ¿Cómo curar el cáncer? O sea, ese es el problema que quieres ver resuelto en tu vida. ¿Es tu prioridad número uno? Creo que definitivamente está muy arriba en la lista. Creo que de alguna manera, ya sabes, obviamente el cáncer en realidad son muchos tipos diferentes de cáncer y algunos cánceres son menos graves que otros y en algunos casos puedes extirparlo, o sea, quitarlo muy rápido, en otros casos es realmente difícil, así que es una enfermedad compleja. Creo que eso es indicativo de las enfermedades que al final nos alcanzan a todos en algún momento. Enfermedades cardíacas, inflamación o cáncer. Y creo que a medida que vamos eliminando más y más de esas, así como lo hicimos con el VIH, que solía ser prácticamente una sentencia de muerte, y ahora no es simplemente una molestia, sino que puedes vivir con eso por mucho tiempo. Creo que el progreso tecnológico va a acelerar eso y eventualmente será como, bueno, ¿qué es lo que nos va a afectar a todos? Es el envejecimiento, ¿verdad? Y el envejecimiento es un proceso súper complejo. Es diferente en cada uno de nuestros tejidos y órganos y así sucesivamente. Y por eso creo que ese será otro tema realmente interesante y que podría llegar justo en el momento adecuado, ya que casi todos los países realmente ricos ya no tienen suficientes bebés ni siquiera para mantenerse y no disminuir para quedarse en los niveles actuales de población. Creo que esas preguntas biológicas y médicas serán muy poderosas. La razón por la que no trabajamos directamente en eso es que las iteraciones en ese campo son muy lentas, así que solo quieres experimentar con cosas en el mundo físico después de que seas realmente, realmente bueno, mejorando tu inteligencia en el mundo digital. Todavía estamos resolviendo eso para la biología, ¿verdad? Correcto. ¿Qué le da sentido a la vida de las personas en 2035? Creo que algunas cosas cambiarán y otras no cambiarán. Creo que las personas seguirán encontrando sentido al ser realmente buenas en algo, desarrollando una habilidad muy desarrollada. Incluso si la IA es mejor. Creo que incluso cuando la IA sea mejor. Mira el ajedrez. La IA puede jugar mucho mejor ajedrez, pero nunca ha habido más jugadores de ajedrez en el mundo que ahora. Lo mismo con Go, lo mismo con la programación, incluso con las matemáticas. Creo que los matemáticos serán cada vez mejores. Ahora que tienen herramientas, es como esta idea extraña. Simplemente pruebas como 1.000 millones de maneras de resolver estas cosas y luego tal vez funcione, tal vez no, y piensas, ok, eso me habría tomado como 2 años hacerlo manualmente. Ahora lo resolví en como 2 días y ya puedo pensar en otra cosa. Creo que todos vamos a mejorar en lo que hacemos y creo que eso seguirá siendo así. Creo que la validación social de los demás seguirá siendo algo que le importa a la gente. Y sabes, cuando caminas por un paseo o por un centro comercial, ves las diferentes tiendas, no todas esas tiendas se verán afectadas por la inteligencia artificial. Por mucho que estemos pensando en la inteligencia artificial todo el tiempo en Silicon Valley, hay cosas como las bolsas de lujo, que no es algo que yo entienda, realmente no lo comprendo. Pero ya sabes, en la inteligencia artificial, una superinteligencia no va a cambiar el hecho de que a algunas mujeres les guste el símbolo de estatus de llevar una bolsa de $10,000. Así que creo que eso seguirá pasando. Viajes. La gente todavía querrá ver las pirámides. Quizá incluso más, ya que tendremos más tiempo. Exactamente, 100%. Y luego creo que otro gran aspecto es el entretenimiento. O sea, nadie quiere ver a un robot de IA, ya sabes, patear un balón de fútbol o soccer a través del campo a, no sé, velocidad Mach 5. Eso no tiene sentido, nadie va a querer ver eso. La gente todavía querrá ver a otras personas compitiendo entre sí, así que los deportes y el entretenimiento seguirán creciendo. Creo que el poder de las marcas seguirá siendo grande. Creo que en el caso del software, incluso hay algunos aspectos del software que no son inmunes a la IA, pero hay vectores ortogonales como los efectos de red y los mercados multilaterales. Por ejemplo, sí, una IA podría crear el cascarón de una app como Instagram, probablemente ahora muy rápido, pero la IA no va a crear el efecto de red de tener a millones de personas publicando sus cosas en Instagram, ¿verdad? Así que por más emocionado que esté con la IA, creo que algunas personas que piensan que simplemente va a ser exponencial y que nadie podrá alcanzarla y que una sola empresa va a dominar todo, están equivocadas. Creo que esos temores, tanto en lo positivo como en lo negativo, también están exagerados. ¿Hay algún problema en el que estés pensando que otras personas no estén considerando lo suficiente? Personalmente,
Creo que la capa de infraestructura de búsqueda es una capa de infraestructura importante y poco valorada de la IA. Por ejemplo, no puedes entrenar grandes modelos de lenguaje de manera algorítmica cada 5 minutos que sucede algo en el mundo, así que nosotros proporcionamos resultados de búsqueda para noticias y otras cosas a través de la IA, y creo que eso está poco explorado. Y el otro, por supuesto, aunque no está tan poco explorado como habría pensado cuando empezamos a hablar con todos nuestros cofundadores, es la automejora recursiva. De muchas maneras, cuando era investigador, sentí que si tienes razón, pero estás adelantado a tu tiempo, eventualmente te llaman visionario. Si eres fundador de una startup y estás adelantado a tu tiempo, tu empresa muere y a nadie le importa, ¿verdad? Así que tienes que tener razón en el momento correcto. Así que tienes que ser ambas cosas. Exactamente. Así que eliges el título correcto cuando ves si tu idea funciona o no. Así es. Entonces, en cierto sentido, tal vez sea algo bueno, ¿no? Automejora recursiva. Mucha gente se está dando cuenta de que la IA es código, la IA puede programar. Deberíamos intentar que eso funcione. Y al mismo tiempo, estamos mostrando que ahora tenemos resultados internos que son mejores que los de cualquier otra persona en el mundo en algunas partes muy importantes de la pila. Y vamos a empezar a lanzar esos resultados en las próximas semanas. Y estás construyendo ambas compañías. No sé cómo lo haces. Ambas tienen una evaluación de $1,000 millones. Felicidades por eso y muchas gracias. Fue una conversación muy profunda y asombrosa. Hay mucho en qué pensar. Gracias. Gracias por escuchar.